Un día, su hijo abrió su celular, miró directamente a la cámara y dijo en vivo a millones de personas que su madre nunca había estado realmente presente. Ni en una habitación de hospital, ni en una graduación, ni en una noche difícil. La mujer que llenaba estadios y enloquecía a las multitudes había fallado a la audiencia más importante, su propio hogar. ¿Cómo pudo la mujer que pasó décadas siendo acusada de destruir familias ajenas terminar viendo a su propia familia desmoronarse en cámara por los hijos que ella misma crió? Quédate hasta el final porque la respuesta te dejará pensando durante días. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Dale un muchísimas gracias. Si puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. María Guadalupe Araiza Martínez nació el 28 de noviembre de 1969 en San Luis Potosí, México, en el seno de una familia humilde del interior del país, lejos de los focos y los grandes centros culturales que dominaban la industria del entretenimiento mexicana. Desde muy joven, creció rodeada de la música regional que sonaba en las viejas radios de su barrio, absorbiendo con una naturalidad casi instintiva los ritmos gruperos, las baladas rancheras y esa particular forma de cantar sobre el amor y el dolor, que define el alma musical del México profundo. No hubo una costosa escuela de canto, ni un profesor particular, ni un padrino famoso que le abriera puertas. Solo había una niña con una voz profunda, sensual y absolutamente única, que descubrió desde temprana edad que esa voz era el único capital que necesitaba para cambiar su vida. Antes de adoptar el nombre artístico de Ana Bárbara, participó en festivales locales, cantó en fiestas vecinales y se presentó en cualquier evento que le pusiera un micrófono delante, construyendo, escenario tras escenario, una presencia escénica que ninguna escuela podría haberle enseñado como la experiencia pura. La transición al mundo profesional no fue ni instantánea ni glamurosa. Fue el resultado de años de perseverancia silenciosa en una industria que no esperaba a nadie, especialmente a mujeres jóvenes del campo sin apellidos conocidos. El nombre artístico Ana Bárbara surgió como una reinvención consciente, una declaración de que la chica de San Luis Potosí dejaba de existir para dar paso a algo más grande, más audaz y que no temía ocupar su lugar. Su álbum debut llegó en 1993, con el disco titulado A Trampa, que sembró la semilla de una carrera aún en construcción, pero fue en 1994, con el álbum Bandido, que Brasil y toda Latinoamérica comenzaron a darse cuenta de que una nueva fuerza se estaba consolidando en la música regional mexicana. Canciones como Loca, El Coco Rayado y Tú y Yo. Somos uno mismo no fueron solo éxitos comerciales. Fueron declaraciones de un personaje femenino completamente nuevo dentro del universo grupero, históricamente dominado por hombres que cantaban sobre las mujeres como objetos pasivos de amor o sufrimiento. Ana Bárbara llegó como una mujer que sufre, ama, transgrede y sonríe a la vez. Todo ello luciendo botas altas, una minifalda y una actitud de quien no necesita la aprobación de nadie para existir. Este enfoque visual y sonoro fue revolucionario para la época, especialmente en los palenques del norte de México, donde el público obrero, apasionado y auténtico, reconoció en ella algo que rara vez veía en el escenario. Una mujer real, con una vida real, cantando canciones que parecían sacadas directamente de experiencias que cualquiera podría haber vivido. En los años siguientes, sus discos se multiplicaron. Sus conciertos llenaban los locales, los premios no se hicieron esperar, y el apodo de Reina Grupera dejó de ser un título informal para convertirse en un hecho consolidado en la historia de la música mexicana. Grabó con grandes nombres, se presentó en festivales internacionales, apareció en las portadas de las principales revistas de espectáculos del país, y construyó una base de fans que trascendió generaciones y fronteras. Su ascenso fue lo suficientemente rápido como para impresionar, y lo suficientemente lento como para ser sólido, sostenido no por modas pasajeras, sino por una auténtica combinación de talento vocal, presencia escénica magnética
y una habilidad casi sobrenatural para transformar cualquier experiencia personal en una canción que el público sentía como propia. A los 30 años, Ana Bárbara ya era un ícono, y como todo ícono, cargaba con su corona un peso que las cámaras rara vez mostraban y que la vida pronto se encargaría de acumular de maneras completamente inesperadas. Si hay un capítulo en la vida de Ana Bárbara que el público mexicano y latinoamericano nunca ha dejado de comentar, es precisamente este: los amores prohibidos, las relaciones que florecieron en zonas grises y los escándalos sentimentales que se acumularon a lo largo de los años, con una frecuencia que parecía desafiar todo sentido común. Mucho antes de que existieran las redes sociales para amplificar cada detalle de una vida privada, la prensa del espectáculo mexicana ya tenía a Ana Bárbara como su personaje favorito, esa figura que garantizaba ventas de revistas, audiencias televisivas y acaloradas discusiones en las mesas de todo el país. Lo interesante, y lo que muchos olvidan al resumir su historia con la etiqueta fácil de robamaridos, es que esta narrativa fue construida colectivamente por los medios, el público y la propia artista, cada uno aportando su parte para crear un personaje que era simultáneamente admirado y condenado, deseado y vilipendiado, celebrado en fiestas y juzgado en iglesias. Las primeras relaciones polémicas de Ana Bárbara ya conllevaban esa tensión particular de involucrar a hombres que no estaban precisamente disponibles incondicionalmente. Y la prensa trató cada uno de estos episodios con el mismo entusiasmo que tendría al cubrir una guerra o unas elecciones. El luchador Pedro Aguayo Jr., conocido como Perro Aguayo, fue uno de los nombres que circularon junto al suyo en las páginas de la prensa sensacionalista. Una relación que mezcló dos mundos igualmente populares e igualmente masculinos, la lucha libre y la música grupera, creando una combinación explosiva para las cámaras. Pero independientemente de los nombres específicos que pasaron por su vida durante este periodo, el patrón que se solidificó en la percepción pública siempre fue el mismo. Ana Bárbara y un hombre que alguien, en algún lugar, ya esperaba en casa. Lo que nadie se detuvo a cuestionar con la seriedad que merecía fue la profunda deshonestidad intelectual de ese juicio. En México, durante las décadas de 1990 y 2000, los hombres famosos con múltiples relaciones paralelas eran tratados como símbolos de virilidad y conquista. Sus aventuras extramatrimoniales se convirtieron en anécdotas, y sus hijos, dispersos por todo el país, en prueba de una masculinidad exuberante que la sociedad admiraba en lugar de condenar. La misma sociedad que aplaudía a estos hombres transformó a la mujer del otro lado de la historia en la villana absoluta, la rompehogares, la mujer desvergonzada que faltaba al respeto a las familias ajenas. Ana Bárbara cayó precisamente en esta trampa cultural, y lo hizo de tal manera que al público le resultó imposible separar al artista del escándalo. Nunca escapó de la imagen que los medios construyeron a su alrededor. Al contrario, a veces parecía alimentarla conscientemente, como si comprendiera que la controversia era el combustible más eficaz para mantener su nombre, circulando en una industria que olvida rápidamente a quienes dejan de generar titulares. Sus declaraciones públicas sobre relaciones siempre tuvieron ese carácter provocador, que dejaba a los periodistas satisfechos y al público dividido. Nunca se disculpó en el tono que la gente esperaba. Nunca sucumbió a la humillación performativa que la cultura del entretenimiento latino suele exigir a las mujeres que se atreven a vivir fuera de las reglas. Ella afirmó que los hombres son adultos que toman sus propias decisiones, que no tenía obligación de garantizar la fidelidad de nadie más que la suya, y que el severo juicio que recayó sobre ella jamás tendría la misma intensidad si se aplicara a los hombres involucrados en las mismas situaciones. Estas declaraciones fueron filosóficamente honestas y socialmente explosivas a la vez, porque tocaron una fibra sensible que la sociedad mexicana prefería no exponer tan abiertamente. Lo cierto es que la reputación de ser una robamaridos, por injusta que fuera en sus asimétricos fundamentos morales, tampoco estaba completamente desconectada de la realidad. Existían situaciones reales, mujeres reales que esperaban en casa,
Familias reales que sintieron el impacto de las novelas de Ana Bárbara. E ignorar por completo esta faceta de la historia sería tan deshonesto como ignorar el doble rasero que la convertía en la única culpable en historias que siempre tienen al menos dos protagonistas. Lo que hace que este capítulo de su vida sea tan fascinante de analizar es precisamente esta superposición de capas. La artista que usó la controversia como estrategia de supervivencia comercial, la mujer que vivió con una intensidad emocional que no se ajustaba a los estándares esperados, la víctima de un sistema mediático que la consumía y la culpaba al mismo tiempo, y la protagonista activa de situaciones que le causaron un dolor concreto. Cada canción lanzada durante este periodo fue interpretada por el público como una confesión autobiográfica. Cada letra sobre amor prohibido o pasión desenfrenada alimentó aún más la narrativa que la rodeaba. Y este ciclo entre vida y obra se retroalimentaba de tal manera que resultaba imposible discernir dónde terminaba la persona artística y comenzaba la persona real. Queen Grupera se había convertido, casi sin darse cuenta, también en la reina del escándalo sentimental mexicano, y esta segunda corona pesaría sobre su cabeza de maneras que aún no podía comprender del todo en ese momento. De todos los capítulos sentimentales que marcaron la vida de Ana Bárbara, ninguno fue tan intenso, tan largo, tan documentado y tan devastador como el que vivió junto a José Manuel Figueroa, hijo del legendario cantante y compositor Joan Sebastián, uno de los nombres más respetados e icónicos de toda la historia de la música ranchera mexicana. La relación entre ambos comenzó con esa atracción inevitable que surge cuando dos mundos igualmente brillantes e igualmente volátiles se encuentran en un mismo espacio. Ambos eran artistas de gran popularidad, ambos poseían fuertes personalidades y egos aún mayores, y ambos tenían una historia de vida que les había enseñado que el amor y el dolor eran prácticamente lo mismo con nombres diferentes. José Manuel Figueroa creció en el seno de una de las dinastías musicales más importantes de México, heredando de su padre no solo talento musical, sino también una forma de existir en el mundo que mezclaba encanto natural, inestabilidad emocional y una genuina dificultad para establecer límites saludables en cualquier relación. Ana Bárbara, por su parte, llegó a este encuentro cargando con todos los patrones emocionales que la vida le había inculcado hasta entonces. Una intensidad desenfrenada, la dificultad de renunciar a algo que deseaba, y esa profunda necesidad de ser amada de una forma que correspondiera a la grandeza con la que se amaba a sí misma. Era una combinación que cualquiera desde fuera podía prever que acabaría en catástrofe, pero que, desde dentro, para quienes la vivieron, tenía toda la fuerza irresistible de las historias que parecen predestinadas. La relación nunca fue sencilla ni lineal. Hubo rupturas que duraron semanas y reconciliaciones que parecieron eternas. Momentos de auténtica complicidad artística y momentos de hostilidad que se desbordaron en la esfera pública de forma que avergonzaron incluso a quienes los apoyaban. La prensa siguió cada fase de esta relación con una dedicación reservada solo para historias que el público simplemente no puede dejar de consumir. Y había una razón muy concreta para ello. La historia de Ana Bárbara y José Manuel Figueroa tenía todos los ingredientes de una telenovela de horario estelar: pasión, celos, ambición, orgullo herido, familias involucradas y un telón de fondo musical que lo hacía todo aún más dramático y simbólico. De esta relación nacieron 3 hijos. Emiliano, el mayor, que heredó algo de la reserva y la capacidad de observación de alguien que aprende pronto que el mundo adulto es demasiado complicado para ser comprendido en la infancia. Nico, el mediano, que nació con una energía explosiva y una necesidad de ser visto que lo convertiría, años después, en el hijo más presente en los debates públicos sobre la familia. Y Jerónimo, el menor del trío Figueroa, que llegó al mundo en un momento en que la relación entre sus padres ya estaba claramente tensa hasta el punto de no tener solución. 3 niños crecieron en una familia donde existía un amor genuino, pero que coexistía constantemente con una guerra de egos que ninguno de los 2 adultos lograba apaciguar lo suficiente como para crear un ambiente estable. Joan Sebastián, padre de José Manuel y abuelo de los 3 niños,
era una presencia ineludible en este contexto. Hombre de convicciones firmes y autoridad artística y moral que pocos se atrevían a cuestionar en la familia. Su relación con Ana Bárbara osciló a lo largo de los años, entre una cordialidad superficial y una tensión apenas disimulada, como si el patriarca de la familia Figueroa nunca hubiera estado del todo convencido de que aquella mujer fuera la pareja idónea para su hijo. Esta dinámica añadió una presión adicional a una relación que ya de por sí era bastante complicada, y los niños crecieron percibiendo estas tensiones, sin contar con las herramientas emocionales para procesarlas de forma saludable. La separación definitiva entre Ana Bárbara y José Manuel Figueroa no se produjo de repente, como un rayo que marca un antes y un después. Llegó de forma fragmentada, a través de sucesivas rupturas cuya naturaleza pública ya no se distinguía entre definitiva y temporal, mediante declaraciones contradictorias en entrevistas separadas y a través de batallas legales que se prolongaron durante años y transformaron asuntos profundamente íntimos, como quién dormiría con los niños y quién pagaría la matrícula escolar, en material para una cobertura periodística constante. Ambos se acusaban mutuamente de graves delitos en momentos de ira, luego se retractaban y después volvían a acusarse, creando un ciclo de resentimiento público que no beneficiaba a ninguno de los dos y que, aún menos, beneficiaba a los 3 niños que intentaban comprender lo que sucedía en su familia. Tras la tormenta, quedó una Ana Bárbara que, por primera vez, se enfrentaba al peso real de criar a 3 hijos prácticamente sola, sin el apoyo de una pareja presente, con una carrera que requería atención constante y con la mirada crítica del público siempre presente. Si hay algo que el público ha consumido con una inquietante mezcla de placer y culpa en los últimos años, es ver a los hijos de Ana Bárbara exponer sus heridas familiares en las redes sociales, con una franqueza que incomodaba a todos y, al mismo tiempo, los mantenía enganchados. Lo que los medios de comunicación convencionales llamaron karma, con ese tono velado de satisfacción de quien siente que finalmente ha llegado el ajuste de cuentas, era en realidad algo mucho más complejo, mucho más doloroso y mucho menos simple de lo que cualquier relato de castigo divino puede captar. Nico fue, sin duda, el hijo que expuso públicamente las contradicciones de la familia, quien más utilizó las herramientas digitales disponibles para su generación como campo de batalla emocional, y quien generó más titulares con declaraciones que en cualquier familia no famosa se habrían limitado a una conversación en el salón. En transmisiones en vivo de Instagram, videos de TikTok e historias que desaparecían pero que siempre se grababan con antelación, Nico habló de la ausencia, de la sensación de crecer, viendo a su madre presente para todo el mundo, excepto para sus hijos, del particular vacío de ser hijo de alguien famoso, y descubrir que la fama ocupa un espacio físico y emocional que debería ser suyo. Estas palabras circularon por Internet con la velocidad característica de los contenidos que tocan temas que muchos reconocen, incluso de lejos. Y el público se dividió entre quienes sentían lástima por Nico, quienes criticaban la exposición pública de asuntos tan íntimos y quienes simplemente lo consumían como entretenimiento, sin detenerse a pensar en las personas reales involucradas. Emiliano, el mayor de los 3, desarrolló una relación distinta con la exposición pública, más reservada, más calculada, como alguien que aprendió muy pronto que el espacio entre lo que uno siente y lo que muestra debe manejarse con cuidado cuando el apellido aparece en los titulares. Esto no significaba ausencia de dolor. Al contrario, cualquiera familiarizado con la dinámica de los hijos de famosos sabe que el silencio público rara vez equivale a paz interior. Emiliano cargó con sus propias versiones de los mismos problemas que Nico expuso al mundo con tanta intensidad, solo que de una manera más contenida y, por lo tanto, quizás aún más difícil de sobrellevar en soledad. Jerónimo, el menor del trío, vivió la versión posterior de esta historia, llegando a un punto en el que los patrones familiares ya estaban establecidos. La guerra entre los padres tenía una larga historia documentada, y crecer significaba navegar por un territorio emocional ya marcado por las cicatrices de quienes les precedieron.
Lo que une a los tres, a pesar de las diferencias de temperamento y estrategias respecto a la exposición pública, es algo que va mucho más allá de la morbosidad que los medios suelen usar para presentar esta historia. Es la experiencia compartida de crecer en un hogar donde existía el amor, pero coexistía con una inestabilidad estructural que ningún niño debería tener que afrontar. Crecer siendo famoso por asociación es un tipo específico de trauma que la psicología aún está aprendiendo a nombrar adecuadamente. No es la fama lo que se elige, no es el protagonismo lo que se busca. Es el protagonismo lo que te encuentra antes de que tengas el vocabulario para comprender lo que está sucediendo, antes de que tengas la madurez para decidir qué quieres mostrar y qué quieres proteger. Los hijos de Ana Bárbara no eligieron nacer en el centro de una de las historias de amor más comentadas en los medios mexicanos durante las últimas 3 décadas. No eligieron que sus primeros años de vida fueran documentados en revistas de chismes. No eligieron que las peleas de sus padres se transmitieran a millones de personas como si fueran programas de entretenimiento. Y cuando llegaron a la adolescencia y la juventud con todas esas experiencias acumuladas en sus cuerpos y recuerdos, hicieron lo que cualquier ser humano hace cuando no tiene otro recurso disponible. Expresaron su dolor como pudieron, con los instrumentos que tenían a su alcance, que en el caso de su generación fueron precisamente las redes sociales. Llamar a esto karma es una forma perezosa y algo cruel de describir lo que en realidad es una cadena de consecuencias psicológicas completamente predecibles. Cuando un niño crece viendo a sus padres priorizar su conflicto por encima de todo, cuando aprende que los sentimientos familiares son un asunto público antes que privado, cuando no tiene un solo adulto lo suficientemente estable como para actuar consistentemente como un ancla emocional, reproducirá estos patrones de la única manera que sabe. Que Nico exponga a su familia en las redes sociales no es que el universo le esté cobrando una deuda a Ana Bárbara. Es un joven haciendo exactamente lo que le enseñaron desde niño, que es hacer público lo privado, usar la visibilidad como una forma de procesar el dolor, gritarle a la gente lo que no podía decir en casa. Ana Bárbara se ha reconocido en diferentes momentos que cometió errores como madre, que hay cosas que haría de otra manera si pudiera volver atrás, que su carrera consumió tiempo y presencia que debería haber dedicado a sus hijos. Estas confesiones, que siempre llegaron de forma fragmentada a través de entrevistas aquí y allá, nunca fueron suficientes para sanar las heridas, porque heridas de esta naturaleza no sanan con declaraciones a la prensa. Sanan, cuando sanan, con años de trabajo silencioso, conversaciones difíciles y la voluntad de estar presente de una manera que no involucre cámaras ni micrófonos. La batalla por la custodia con José Manuel Figueroa fue uno de los periodos más agotadores en la vida de Ana Bárbara, no solo por el peso emocional de ver asuntos tan íntimos convertidos en un proceso legal público, sino también por el costo que este conflicto prolongado tuvo en su imagen, su salud mental y su capacidad para mantenerse artísticamente productiva en un momento en que la industria musical no esperaba a nadie. Los tribunales se convirtieron en un escenario de acusaciones cruzadas que la prensa cubrió con el mismo avidez de siempre, y cada audiencia generó una nueva ronda de titulares que reforzaban los peores aspectos de la narrativa que el público ya había construido sobre ella. Fue en este contexto de agotamiento y reconstrucción que surgió el capítulo más inesperado de su vida sentimental: la relación y posterior matrimonio con Marco Cortés, un político mexicano que años más tarde se convertiría en el líder nacional del Partido Acción Nacional. La unión resultó sorprendente, porque reunió dos mundos que parecían tener poco en común: la provocativa extravagancia de la reina grupera y el perfil conservador de un hombre de la política institucional mexicana. Esta disonancia bastó para generar meses de cobertura periodística intrigante. El matrimonio duró algunos años y dio como resultado el nacimiento de otro hijo, pero siguió el mismo patrón que caracterizó las relaciones anteriores de Ana Bárbara: la separación, añadiendo un capítulo más a su ya extensa bibliografía sentimental. La llegada de la década de 2010 encontró a una artista que necesitaba reinventarse en un mercado musical profundamente transformado,
con la música regional mexicana incorporando elementos urbanos, las redes sociales redefiniendo la relación de los artistas con su público y una nueva generación de cantantes ocupando espacios que antes le pertenecían exclusivamente. Ana Bárbara respondió a este reto con una combinación de colaboraciones estratégicas con artistas más jóvenes, una presencia activa en plataformas digitales y la voluntad de convertirse en un personaje por derecho propio, con una conciencia de la que carecía en su juventud, utilizando su propia historia, con todos sus excesos y contradicciones, como material creativo y como herramienta para conectar con un público que había crecido junto a ella y que reconocía en esas canciones y en ese recorrido la banda sonora de toda una época. Llegar al final de la historia de Ana Bárbara e intentar encasillarla en una sola categoría, villana o víctima, culpable o inocente, es precisamente el tipo de simplificación que beneficia al algoritmo y perjudica la inteligencia. La verdad, como casi siempre ocurre con las personas reales que vivieron vidas reales, reside en un espacio mucho más incómodo y mucho más interesante que el que cualquier etiqueta puede ocupar. Ana Bárbara cometió errores que causaron un dolor real a personas reales, y eso no desaparece por mucho que se contextualice o explique. Pero también es cierto que se desenvolvía dentro de un sistema cultural que aplaudía en los hombres precisamente lo que condenaba en ella, que convirtió su sensualidad en una mercancía mientras la juzgaba por ser sensual, que consumió su vida privada como entretenimiento y luego la culpó de las consecuencias de ese consumo. El sexismo estructural que marcó su trayectoria no es una excusa para nada, pero es un contexto sin el cual la historia no puede contarse con honestidad. En la cultura latina, las mujeres que se salen de las normas establecidas pagan un precio muy particular. Y Ana Bárbara lo pagó durante décadas de juicio público que nunca se aplicó con la misma intensidad a los hombres que siempre estuvieron presentes en las mismas historias. Lo que el público llama karma, con ese discreto placer de quien siente que la balanza finalmente se ha equilibrado. Es en realidad el resultado lógico y predecible de elecciones, circunstancias y patrones emocionales que se repiten cuando no se interrumpen conscientemente. Y esto se aplica tanto a ella como a cualquiera que se niegue a examinar honestamente sus propios patrones. El legado musical de Ana Bárbara es sólido, genuino e independiente de cualquier controversia. Décadas de canciones que han entrado en la memoria afectiva de generaciones enteras de latinoamericanos y que seguirán existiendo mucho después de que se olviden los escándalos. La pregunta que queda, y que vale la pena plantear en los comentarios, es esta. ¿Qué revela la historia de Ana Bárbara sobre cómo tratamos a las mujeres que se atreven a ser demasiado? ¿Y qué parte de este sistema alimentamos cada uno de nosotros sin darnos cuenta?